Un día el pequeño Juan, de 5 años, salió a pasear en el parque que estaba al frente de su casa, cuando de repente sus padres escucharon un estruendo y ocurrió algo que nunca olvidarían. Vieron al pequeño Juan tirado en el parque desangrándose en la cabeza. Una bala perdida había impactado al niño de 5 años, alojándose en su cerebro y llevándolo a la peor situación que un ser humano pudiera atravesar, y sus padres, desesperados también, tuvieron que llevarlo de forma inmediata al hospital, donde escucharon lo que jamás un padre o una madre quisieran escuchar: no hay probabilidades de salvarlo. La bala se había alojado en una parte del cerebro donde no había posibilidades de que él pudiera sobrevivir. El médico dijo algo como lo que les voy a decir ahora. El médico dijo: solo algo raro puede suceder para salvarlo. Eso raro, el médico le dijo, solo un milagro, algo raro, de esas cosas que ocurren una en 1.000.000, podrían salvar a este niño. Le dieron unas cuantas horas de vida, pero lejos de todo pronóstico, el pequeño logró sobrevivir. Y no solo logró sobrevivir, sino que milagrosamente su cerebro comenzó a recomponerse, y hoy en día han pasado ya varios años y este pequeño logró vencer la muerte. Cosas raras que pasan. Pero hay algo que sucedió con el padre y la madre de este pequeño. Ellos cuentan que desde la habitación de su casa se arrodillaron y le dijeron a Dios una frase que hoy te quiero compartir: necesito un milagro. Y hoy esta frase para mí cobra mucho sentido en el momento que hemos atravesado como familia de fe, y también para ti, porque todos en algún momento vamos a decir esta frase o la vamos a necesitar. Necesitamos un milagro. Amén. Y cuando viene esto a nuestras vidas de necesito un milagro, ¿sabías tú que hay impedimentos para que los milagros ocurran? Los milagros son sucesos sobrenaturales que no tienen explicación científica ni racional. Desafían las leyes de la naturaleza, de lo lógico, y simplemente ocurren, vienen de una forma inesperada. Pero hay cosas, hay elementos que pueden ser impedimentos, barreras para poder ver milagros. Y de eso quiero hablarte algunos de ellos. Impedimentos que te van a tal vez causar estorbo para ver un milagro. Uno de ellos, o varios de ellos, lo vamos a encontrar en Mateo 13. La Biblia menciona que cuando el Señor Jesús llega a Nazaret, Él comienza a encontrarse con su gente. Comienza a ver su antiguo barrio. Luego ve a sus amigos posiblemente de la infancia, pero ocurre algo interesante. En el versículo 53 dice la Biblia que cuando el Señor Jesús fue a Nazaret y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene la sabiduría y los milagros? Y noten ustedes lo que dijeron los vecinos del Señor: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, le dijeron: pero este es el hijo de la María y del carpintero. Este es el que jugaba pelota aquí en el barrio. Este era el que le ayudaba a su padre en la carpintería. Este ahora viene a enseñarnos. ¿No te ha pasado alguna vez que la gente no te cree que has cambiado, o a veces la gente se vuelve como un poco no creyente en ciertos aspectos de tu vida donde te has superado? Dicen: pero si tú antes eras bravísima y ahora ya no eres. Pero la gente te sigue encasillando en que antes eras así. Los que de pronto comíamos bastante dicen: pero antes eras comelón y ahora ya no. Porque siempre te van a encasillar en lo que eras antes. Así que al Señor también lo encasillan. Y aún dice la Biblia, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Noten ustedes que la Biblia menciona que el Señor Jesús tenía hermanos. O sea, no era hijo único. Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo, dice la Biblia, ayúdenme por favor, el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Algunas barreras que nos imposibilitan ver milagros están en ese versículo.
La Biblia menciona que esta gente estaba tan familiarizada con el Señor que no le creían. Mira, en este tiempo hay mucha gente que está familiarizada con lo cristiano, con los elementos, con la Biblia o con las iglesias, y por eso no ven milagros en su vida porque se sienten tan en confianza que han dejado de creer. La semana pasada les dije una frase que ojalá la recuerden. Muchas veces lo sagrado se vuelve común. O sea, se me vuelve esto estoy tan acostumbrado a escuchar sobre Dios, a escuchar sobre Jesús, a leer la Biblia, que ya no siento nada. Ya pueden leerme cualquier pasaje de la Biblia y mi corazón ya no lo recepta igual. Pueden darme la mejor prédica, pueden traer al mejor orador o pastor del mundo, pero mi corazón está seco. Porque me he vuelto incrédulo. Dice la Biblia que estos hombres y mujeres de Nazaret estaban llenos de incredulidad. Porque había una familiaridad con el Señor y lo sagrado se les ha vuelto común. Estaba el Señor Jesús enseñándoles, pero no le creían. Quería hacer milagros, pero no los pudo hacer, porque había una barrera o varias barreras en su corazón. Yo te pregunto, ¿qué tan familiarizado estás con el Señor? ¿Qué tanto asombro todavía te producen las cosas del Señor, aunque sean pequeñas? A que sean esos pequeños milagros que pueden ocurrir. Hace unos días yo les contaba a algunas personas que mi hijo Caleb tiene otra abuelita. Aparte de su abuelita Livia y su abuelita Eugenia, tiene otra abuelita. Cuando mi hijo Caleb estaba a punto de ser operado, el médico le dijo, me dijo, ¿sabe qué? Yo lo opero. El cirujano ya no tenía espacio en su agenda, pero dijo, yo lo opero, pero usted consiga todo lo demás. Y recuerdo que en ese momento comencé a buscar que le den quirófano, que le den la aprobación del hospital, y todas las puertas se cerraron, todas, era impresionante. Nadie decía que podía ayudarme con el niño. No había puesto en el quirófano, solo el cirujano dijo yo lo opero, pero no había instrumentistas, no había anestesiólogos, no había nada. Y me acuerdo que en ese momento me sentí tan frustrado y fui al patio de sol que comencé a llorar. Y en ese momento, yo no sé de dónde aparece esas señoras que a veces Dios te las pone en la vida, esas que son curiosas. ¿Sí has visto a una señora curiosa? Y entonces se me acerca y me dice, ¿qué le pasa, joven? Y en un momento yo me sentí frustrado y no le presté mucha atención. Le dije que no consigo cómo operar a mi hijo. Y entonces ella coge y esta viejita atrevida me arrebata la hoja. Y la lee y dice, a partir de ahora este niño es mi nieto, pues tiene la edad de mi nieto. Y yo le consigo todo. Y esa viejita había sido enfermera de las más antiguas de ese hospital y consiguió en ese día, habló con el director del hospital, consiguió quirófano, anestesiólogo, cama, además de eso una cobija térmica, y dijo, este va a ser mi nieto. Y fue donde el director y le dijo, es mi nieto. Y yo decía, pero si nos parecemos a esta señora, pero bueno. Pequeñas cosas que a veces pueden parecer naturales, pero ¿quién más las hace? Dios. Dios hace milagros sobrenaturales, grandes o pequeños, que a veces pueden parecer hasta muy cotidianos, pero son milagros. Miren, en este tiempo de pandemia, levanten aquí la mano los que tuvieron comida sobre su mesa. ¿Sabes qué? Eres partícipe de un milagro. Porque muchos no comieron. Levanta tu mano si en este tiempo de pandemia tuviste sustento, ya sea económico o de alguna forma llegó pan sobre tu casa. Levanta tu mano. Si has tenido trabajo, si has tenido sustento, Dios ha hecho un milagro en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero como estamos a veces tan acostumbrados a eso, ya no le prestamos atención. Y olvidamos ser agradecidos con esos pequeños milagros. Y eso le pasó a la gente de Nazaret. Estaban tan acostumbrados a escuchar a Jesús, estaban tan acostumbrados a verlo, que ya les parecía un personaje más. Ah, es el hijo del carpintero. Ah, sí, es el hijo de la María. Es el hermano de Santiago, es el hermano del de acá. Y ya no le prestaban atención. ¿Qué tan familiarizado estás con el Señor que has perdido tu capacidad de asombro? Y has perdido la fe. A lo largo de mi vida he escuchado infinidad, no uno, muchísimos milagros de restauración familiar, de matrimonios que ya estaban acabados, que ya se veían y parecían enemigos.
Sin embargo, Dios logró restaurar esos matrimonios y hoy son parejas felices. Pero muchas veces cuando el corazón se ha vuelto incrédulo y una persona está pasando esos mismos problemas, dicen, no, es que Dios puede hacer el milagro en ese matrimonio, pero en mi matrimonio no. Una vez una señora me decía esto y me decía, es que usted no conoce el logro de mi marido. Ese porque no es tan salvaje como el mío es salvaje. Y así nosotros cerramos el corazón a los milagros de Dios porque encasillamos a las personas. Y decimos, no, es que Dios no va a hacer el trabajo o no va a hacer el milagro en el corazón de mi hijo como lo hizo en el de acá. Porque mi hijo es así, mi hija es de esta forma, mi jefe es de esta forma. Y encasillamos a Jesús y echamos incredulidad sobre el corazón. Y por eso no vemos milagros. Pero además de esto, yo quiero invitarte a que nos familiaricemos con cuáles son los ingredientes de un milagro, porque no me voy a detener en los elementos que son impedimentos, pero sí quiero hablar un poco sobre los ingredientes, como cuando tú vas a hacer una receta. En estos tiempos donde las personas comienzan a expresarse culinariamente, porque ¿qué ocurre en Navidad? Huele a comida. Año Nuevo, huele a comida. Y los que no estamos tan familiarizados con la cocina, que ahorita nos va a tocar, huele a comida. Aunque mis hijos saben que a veces huele a quemado, porque se me quema a veces la comida, pero estamos en el proceso. Digo a mi esposa, tenme paciencia, que de aquí a un año aprendo bien. ¿Cuáles son los ingredientes para que la receta, para que el milagro salga bien? Yo quiero invitarte a que veamos lo que dice la Biblia y vamos a ver dos pasajes espectaculares. La Biblia menciona, te lo voy a leer, lo puse aquí como una referencia, Juan 11 menciona que Jesús tenía amigos. Jesús tenía amigos. El Señor también tenía gente con la cual Él se sentía muy a gusto. Y estos personajes, estos amigos del Señor, eran una familia que se cree que estaba compuesta por 3 personas, Marta, María y Lázaro. Hay lugares donde uno se siente muy bien llegar. Hay momentos donde uno se siente tan bien el poder estar con gente que lo recibe, que lo aprecia. Y estos eran personajes que querían mucho a Jesús. Así que en Juan capítulo 11, el Señor Jesús comienza a escuchar novedades de esta familia. Dice la Biblia que fue esta María la que derramó perfume sobre el Señor, un perfume de mucho valor. Así que dice la Biblia en el versículo 3 que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús, le mandaron un WhatsApp al Señor, un telegram, un correo electrónico, le dijeron, Señor, mira lo que dice el versículo 3, tu amigo querido está muy enfermo. Lázaro estaba mal. Y el Señor escucha la noticia. Y Él dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria, no te escuché, para la gloria de Dios. A fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y se quedó donde estaba 2 días. Uno pensaría, pero a ver, ¿qué pasa con el Señor? Recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo y en vez de ir rápido, se quedó allí todavía 2 días más. Y es ahí donde yo quiero regalarte algunos aspectos interesantes para entender que hay milagros, en la vida van a ocurrir milagros, pero antes de los milagros hay elementos que los anteceden. Uno de ellos son los problemas. Un problema muy serio es la pérdida de la salud, como también puede ser un problema económico, ¿o no? También puede ser un motivo de preocupación cuando la economía está escaseando, está difícil y abres la refrigeradora y parece una caja de luz. Una vez una discípula me decía, mi refrigeradora parece un coco. Yo le decía, ¿por qué? Porque solo tiene agua, nada más. Y es también un problema. Cuando ya no hay nada que comer y te encuentras con que tampoco hay dinero para comprar y tienes una familia que sostener, o tal vez tienes un problema laboral muy complicado y no sabes cómo manejarlo, o tienes problemas matrimoniales y ya no sabes si ahorcar a tu marido o quemarlo con baño viejo, y no sabes de pronto cómo manejar los problemas que tienes con tus hijos. Tal vez tienes un problema de salud que no has contado, o tienes un diagnóstico médico que te preocupa. No sé cuál sea tu problema, pero todos tenemos problemas. Todos nos sentimos como el caballero de esta imagen, mirando una infinidad de cosas, de probabilidades, y no sabemos a veces qué decisión tomar. Y es ahí cuando entramos en crisis. Siempre antes de cada milagro va a venir un problema. Recuerda, antes de un milagro va a venir un problema. Y el problema nunca viene solo, siempre viene acompañado.
Yo no sé si tú te has topado o conozcas gente, o tal vez tengas familiares, que son del tipo de que nunca llegan solos, siempre llegan en manada. Y no sé si te has topado con la ocasión de que siempre llegan 12 del día. Cuando tú ya estabas parando la olla, ya la tenías lista y pasaba por aquí. Ay, pero qué rico que huele. Y tú, sí, estaba a punto de irme. No importa, yo me puedo quedar aquí en tu casa. Y son ese tipo de personas que tú no sabes cómo echarlas. Y dices, ay Dios, entras al baño y dices, Dios mío, ¿por qué? Que tiemble la casa para que se vayan algo. Pero no sabes cómo sacarlo. Pero llegan en un momento impreciso, inesperado. Y de pronto tú esperas que se vayan pronto y las tripas comienzan a hacerte escándalo. Y la de ellos también. Y huele como rico, ¿no? Y tú dices, sí, es la vecina y la olla se está calentando. Así son los problemas. Llegan de forma inesperada, nunca llegan solos, siempre vienen en grupo. Y lo peor es que a veces uno no sabe qué decisiones tomar cuando esos problemas acontecen. Yo me pregunto qué habrá pasado por la mente de Marta y María cuando ellas envían a llamar al Señor por el problema de salud de su hermano Lázaro y el Señor decide quedarse 2 días más. Difícil para ellas. Pensaban que el Señor iba a llegar. Y es ahí donde llega otro elemento que siempre antecede a un milagro, la angustia. Uno se llena de angustia porque uno no sabe qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Ya me están llamando del banco, ya tengo un posible juicio coactiva, las tarjetas de crédito ya no me quieren esperar más, ya no tengo cómo pagar el arriendo de la casa, ya no tengo cómo poder salir a trabajar porque tengo problemas de salud. Vienen momentos de angustiantes, donde tal vez hasta el sueño se te recorta, te despiertas 2, 3 de la mañana y estás sobre tu cama girando y dando vueltas porque te sientes angustiado y no sabes cómo resolver el problema. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Y el tercer elemento que ocurre antes de un milagro es la frustración. Uno no sabe qué hacer. Porque llegan esos instantes donde tú dices, yo ya no sé cómo conseguir plata. No sé cómo abastecer mi refrigeradora o cómo poder pagar las cuentas o cómo voy a salir de esta enfermedad si los médicos me dicen que ya no hay forma de resolver esto. Momentos de frustración porque ya uno no tiene fuerzas para reaccionar y tampoco tiene un plan B, se te acabaron los planes. Y el marido ni seguro tiene como para decir que de pronto le echas algo en la sopa y se muere y te después va a el seguro. Entonces no tienes nada. Te sientes frustrado porque dices, ¿cómo salgo de este problema? Y es aquí donde te regalo esta frase o esta palabra, imposible. Me gustó mucho esta imagen porque si notas, la parte que dice posible está encerrada en un corazón. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles, pero para Dios son posibles. Amén. Amén. Siempre recuerda eso. Hay momentos en la vida donde te vas a topar con paredes que son imposibles de sobrepasar, pero para Dios son pequeñas paredes. Lo que para ti y para mí son grandes impedimentos, son pequeños obstáculos para el Señor. Es más, ni siquiera son obstáculos. Para Dios no son nada. Pero para ti y para mí son cosas imposibles. Y es aquí donde sucede lo siguiente. Dice en la Biblia que el Señor Jesús llega donde estaban Marta y María. Y Marta le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Esa frase de María, Señor, si hubieras estado aquí, resuena mucho cuando yo he escuchado a personas que dicen, si Dios hubiera hecho, si yo hubiera tomado tal decisión. Si en vez de casarme con el feo me hubiera casado con el guapo y rico. Señor, si en vez de aceptar este trabajo hubiera aceptado el otro trabajo. Señor, si en vez de haber venido a vivir este lugar hubiera escogido otro lugar. Y así vienen ideas a nuestra cabeza en donde si yo hubiera tomado esa decisión, ¿qué hubiera sucedido? Mira, nunca te quedes con la incertidumbre. Por eso yo siempre les digo, jamás se queden con la incertidumbre de qué hubiera pasado si lo hubieran intentado. A mí me carcomía mucho la incertidumbre cuando yo estaba enamorado de Eugenia, éramos amigos. Yo decía, ¿qué va a pasar el día en que yo la vea con otro hombre? Yo me voy a morir. Y decía, no, yo tengo que conquistarla. Y es por eso que no me quedé con la incertidumbre de qué hubiera pasado. No, yo fui y lo hice. Cuando nosotros compramos esta casa, recuerdo que igual fue con Eugenia, conversamos y ella me decía, pero ¿y si la compramos y no tenemos para pagar? Mira, yo prefiero vivir con el estrés de cómo voy a hacer y yo sé que Dios nos va a respaldar, yo sé que Dios va a hacer milagros, pero no quedarme con la incertidumbre de qué hubiera sucedido si nos hubiéramos arriesgado.
Amén. Nunca te quedes con la incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera intentado este emprendimiento? Si hubiera aceptado esa oferta de trabajo. No te quedes con la incertidumbre, ve y hazlo. En la vida tienes que arriesgarte, porque aquel que no arriesga no gana nada. Uno tiene que ser arriesgado, pero también tiene que comprender que todo esto está dentro del plan de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el final del día. Mira la fe de esta mujer. Esta mujer estaba segura de lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte. La muerte es temporal. Este mensaje, esta parte, va para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. La muerte es temporal. No nos va a separar por mucho tiempo de aquellos que se nos adelantaron. Es solo un momento que los dejaremos de ver. Pero más allá del sol, nos esperan ellos con los brazos abiertos para encontrarnos en el paraíso. Amén. Pero además de eso, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirás. ¿Lo crees, Marta? Y hoy Dios te dice, ¿lo crees, Jorge? ¿Lo crees, Carol? ¿Lo crees, Roberto? ¿Lo crees, Javier? ¿Lo crees, Sara? ¿Lo crees? ¿Realmente crees esto? ¿Crees que Dios puede vencer la muerte? ¿Crees que Dios puede vencer la enfermedad? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en donde ya no tienes fuerzas ni capacidad para tú hacer algo? Yo lo creo. Pero ocurre algo que yo creo que nos vamos a sentir todos identificados con Marta. Ella dice, sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella creía en el Señor, pero creía que ese problema era imposible para Jesús. Es decir, Él no se iba a ocupar de alguien que ya estaba muerto. Y tal vez tú piensas que Jesús no se va a ocupar de tu matrimonio porque ya no hay posibilidades de restaurarlo. Posiblemente tú creas que ya no hay forma de resolver tu problema económico porque está liquidado, porque el juicio ya está avanzado. Me acuerdo que hace algún tiempo atrás alguien me contaba su historia en donde ya estaban a punto de entrar en un juicio coactiva y esa persona comenzó a orar y a clamar al Señor por un milagro. Porque quiero explicarte algo, los milagros van a venir con estos ingredientes, pero hay algo que no puedes tú olvidar. El milagro no va a ocurrir simplemente porque lo necesitas, el milagro va a ocurrir porque tú lo buscas, lo propicias con tu oración. Y esta persona comenzó a clamar al Señor, pero llegó el día donde ya llegó la carta, la notificación de que todo estaba listo para el juicio, tenía que pagar o pagar. Y ese día misteriosamente en su cuenta le aparece un depósito de miles de dólares que ella no sabía de dónde habían provenido. Lo suficiente para poder pagar la deuda. Fue al banco para averiguar y simplemente alguien había hecho ese depósito. No sabían quién fue. El dinero apareció. Ella pudo pagar sus cuentas. Y hoy está libre de deudas. Dime quién hace eso. Mira, Dios puede hacer cosas inexplicables de la manera que tú menos lo esperes. Pero Dios siempre te va a llevar al borde. Es decir, al borde de tu resistencia, al límite de tu resistencia. Dios no va a obrar en el momento que tú quieres. Él va a obrar en el momento en que tus fuerzas ya no dan más. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con este pasaje y con esta gráfica. Fe. Y si ves que hay una mano sosteniendo una barra. Si tú tienes un peso por mucho tiempo, ¿sabes qué va a pasar? La mano se te comienza a caer. Porque duele. Pero si comienzas a practicar todos los días y a tener ese peso en tu mano, llegará un momento en que se vuelves tan fuerte que puedes sostenerlo más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y el brazo comienza a desarrollar músculo. Cuando tú tienes problemas, pero ejercitas la oración y la búsqueda del Señor, tu músculo de la fe comienza a fortalecerse, comienzas a creer, comienzas a desarrollar esperanza, comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Saben por qué estamos tan decididos a hacer un evento cuando a mi esposa lo operan el martes? Porque tenemos fe. Porque sé que Dios es el dueño de esto. Porque sé que Dios es el que obra, no los médicos. Le dije a la cirujana, doctora, estamos orando por usted porque yo sé que usted va a ser el instrumento de Dios para sanarla. La gloria sea de Dios, pero Dios la va a usar a usted. Muchos en medio de una tormenta se desaniman. Yo he entendido, a través de las tormentas que hemos tenido que vivir con mi esposa, a tener siempre levantada la fe, aunque muchas veces el brazo se nos caiga, porque sí, a veces se te cae el brazo.
Hay momentos que tú dices, pero otra vez, Dios mío, otra vez hospital, otra vez amanecida. Sí, pero ¿sabes qué? Otro milagro más. Otra historia que contar y para glorificar al Señor. Y en este pasaje es donde quiero centrarme para poder hablar acerca de por qué los milagros ocurren y cuáles son los elementos para que un milagro ocurra en tu vida. Dice Jeremías capítulo 33, el versículo 3 siempre me lo han escuchado decir porque fue un regalo de Dios en un momento de desesperación y de dificultad. Pero siempre recuerda que tienes que leer todo el contexto del pasaje. Cuando Dios le habla a Jeremías acerca del clamor para que ocurra un milagro, Jeremías estaba preso. Estaba en la prisión, como muchos podemos estar. La prisión no necesariamente es la penitenciaría o un lugar donde te encierran. La prisión también puede ser una enfermedad, una crisis económica. La prisión puede ser un divorcio emocional que vives con tu pareja y ya no sabes qué hacer para resolver tu área matrimonial. La prisión puede ser un problema con uno de tus hijos que ya no sabes qué hacer. Tal vez la prisión puede ser un problema de salud como lo que estamos atravesando nosotros. Un despido intempestivo de tu trabajo. No sé. Todos vivimos en algún momento en prisiones. No nos sentimos libres. Nos sentimos como atados. Tal vez te hayas sentido así. Yo me he sentido así. Y así se sentía Jeremías. Él estaba en una prisión. Y en el patio de esa cárcel, Dios le habla. Y mira, yo he entendido que los problemas son una oportunidad para aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios resuena a aquel corazón que viene y se humilla y le dice, Señor, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo esperanzas. Ya no hay más, Señor, aquí ya no hay más fuerzas. Se me acabaron las fuerzas. Dios le habla a Jeremías. Y él reconoce la voz de Dios y dice, el Señor el que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué hace Jeremías? Engrandece a Dios para recordar que ningún problema es más grande que Dios. Cuando tengas un problema, engrandece a Dios. En estos días que yo oraba por mi esposa, le puse las manos sobre el vientre y Dios me habló sobre este pasaje de Lázaro. Y mientras oraba, Dios me decía, a ver, si yo logré restaurar o resucitar a un muerto que estaba en estado de putrefacción, ¿por qué no puedo sanar un tumor? ¿Por qué no puedo sanar una enfermedad complicada? ¿Por qué no puedo hacer un milagro más allá de lo que tú esperas? Dios le dice a Jeremías, y es el Señor el que le dice, no lo dice Jeremías, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el Señor el que le dice, le enseña a Jeremías cómo poder obtener un milagro. Es el Señor el que le dice al profeta, el que sabe cómo puede obtener el favor de Dios. ¿Alguien aquí le gustaría tener el favor de Dios? Mira, pues la Biblia habla que para tener ese favor de Dios es necesario clamar. Ahora, el clamor no es solo una oración. Uno ora por los alimentos, una ora porque vamos a empezar algo y comenzamos a orar. Está bien orar, es conversar con Dios, pero el clamor surge cuando ya no hay respuesta para ti, ya no hay fuerzas, estás cansado, estás debilitado. Esta semana tuve que orar por un amigo mío que está en el hospital de Solca. Fuimos compañeros del colegio. Me enteré que estaba mal. Y cuando fui al hospital a verlo, hablé con la esposa y me decía, Jorge, le han dado 3 meses de vida. Y le dije a la esposa, mira, he entendido con el tiempo que a pesar de que los médicos tienen su casuística, la casuística de los médicos es diferente a la de Dios. Y a pesar de que no puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que orar para que Dios nos muestre su voluntad. La Biblia a mí me habla de vida. La Biblia a mí me habla en que yo tengo que ser desafiante en mis oraciones y que siempre puedo tener una respuesta diferente a lo que estoy viviendo cuando clamo al Señor. Y el clamor es cuando surge el dolor del corazón y la frustración la pones ante el Señor y le dices, Señor, ya no tengo fuerzas.
Señor, se me agotaron las fuerzas, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo, Señor, capacidad para responder ante esto. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora, Señor, solo me queda esperar. En varios momentos de mi vida he tenido que escuchar las benditas palabras de un médico que me han dicho, solo un milagro puede suceder aquí. Nosotros llegamos a nuestro límite. Una de las veces fue cuando le ocurrió a mi hijo en la operación y le dijo, vamos a ver qué pasa, pero pensemos siempre lo mejor y oremos por un milagro. E inicialmente cuando me dicen esas palabras, inicialmente me daba mucho dolor y también mucha frustración. Pero luego entendí que cuando esperamos un milagro es cuando más debemos de estar confiados. Porque si las cosas están en manos de Dios, están en las mejores manos, ¿no te parece? Dios le dice al profeta, clama a mí. El clamor es algo suplicante. Va más allá de simplemente una oración. Es cuando el corazón se quebranta y se derrama ante el Señor como el vaso de alabastro. Esta mujer que se quebrantó y se quebró y se derramó completamente a los pies de Jesús. Yo te quiero invitar a que clames al Señor con todo tu corazón por tu problema. Si tú quieres ver un milagro, tienes que entender que el milagro no va a venir simplemente por oraciones vanas que haces al momento de comer o 5 minutos antes de dormir o cuando recién te levantas. No, así no vas a ver un milagro. Un milagro va a ocurrir cuando tú te inclinas ante el Señor y derramas tu corazón y le dices, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú me hables. Señor, voy a llorar toda la noche si tengo que hacerlo, pero tú me vas a hablar, Señor, porque no me puedo ir sin tu respuesta. No me puedo ir sin que tú me escuches y sin sentirme escuchado, Señor. No me voy a levantar de aquí porque te amo y necesito que me hables. Yo soy tu hijo. Cuando nosotros entendemos que tenemos libre acceso al Padre, sentimos esa plena seguridad y confianza de que Él nos va a escuchar y nos va a atender. El Señor promete que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Pero además de eso dice la Biblia, y te enseñaré cosas grandes. Cosas que están ocultas, cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Las que la ciencia no conoce. ¿Cómo se restauró el cerebro de este pequeño? ¿Quién lo restauró? No fue la ciencia, no fue la medicina, no fueron los sueros, fue el Señor. ¿Quién te restauró el matrimonio? ¿Quién sanó a tu hijo o a tu hija? ¿Quién sanó a mi hijo? No fue la quimioterapia, fue Dios. Otros pacientes de la edad de mi hijo ya no están para contarlo. Pero Dios tuvo misericordia de él, como tendrá misericordia de mi esposa el día martes en la operación. Pero además dice la Biblia, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas de Dios que no conocemos. A veces me choca mucho escuchar que hoy se levantan teologías que dicen que los milagros han cesado. Yo no creo que los milagros hayan cesado. Lo que yo creo que ha cesado es la fe de mucha gente. Lo que yo creo que hemos dejado de creer en ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios que abrió el mar para que Moisés y el pueblo pasara, en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que lo usó para hacer milagros. ¿Y por qué los milagros no pueden ocurrir en este tiempo? Es porque hemos cerrado el corazón y hemos puesto incredulidad ante nuestros ojos. Por eso Dios le dice al profeta, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Dios habla de traer medicina y sanidad. Y hay momentos donde Dios nos ha dicho que no. Y son momentos muy dolorosos. Pero ¿sabes qué? Yo sé que los no de Dios temporales son sí a futuro. Y hoy te quiero desafiar a que ores por aquel milagro que está en tu corazón, por aquel milagro que en el fondo de tu alma deseas, pero no te aferres a algo que es humano, porque por ejemplo te puedes aferrar a que Dios te devuelva una relación que fracasó. A veces Dios puede permitir que sintamos el dolor de una pérdida de una relación para darnos a alguien mejor. A veces Dios puede provocar o puede permitir una pérdida económica para llevarnos a un mejor momento económico. A veces Dios puede permitir
la pérdida de la salud temporal, para luego sanarnos y darnos una medicina, una sanidad más duradera. Yo quiero pedirte que hoy ores por ti, por ese milagro que anhela tu corazón y que sabe Dios que lo necesitas. Estoy seguro que si lo hacemos y clamamos al Señor, Dios nos va a escuchar. Y oremos con devoción. Amado Señor, aquí estamos. Amado Padre, pidiéndote, suplicándote y clamando a ti, Señor, por aquellas necesidades que existen en el corazón. Padre, así como tú dialogaste con las hermanas de Lázaro, con Marta y María, acerca del creer. Tal vez en mi corazón yo creo la palabra, pero no estoy creyendo con mi mente que esa palabra pueda hacer un accionar en mi vida y pueda provocar algo sobrenatural. Tal vez estás buscando a Dios, al Dios natural, pero estás olvidando que Dios también se mueve en el plano sobrenatural, que Dios puede sanar un cáncer, que Dios puede sanar una quiebra económica, que Dios puede restaurar un matrimonio, que Dios puede cambiar el corazón de tu esposo, que Dios puede cambiar el corazón de tu hijo, pero que quiere que clames, no que llores al problema. Porque tal vez ese ha sido tu error. Lloras por el problema, lloras por la crisis económica, lloras por el problema de salud, pero no estás llorando por el amor de Dios. Y hoy el Señor te desafía a algo. Hoy Dios te desafía a través de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Levanta tu clamor al Señor. Dile: Padre mío, aquí estoy, Señor. Háblame, oh Dios. Necesito escuchar tu voz. Necesito, Señor, una respuesta tuya. Necesito, Señor, que tú sanes mi corazón adolorido. Necesito, Señor, un milagro en mi vida. Necesito un milagro en mi matrimonio, en mi hogar, en mis finanzas. Necesito un milagro en el corazón de mi padre o de mi madre. Necesito un milagro, Señor, en el corazón de mi hijo. Necesitamos milagros, Señor. Ten misericordia, oh Dios, y ayúdanos. No queremos ser un pueblo escéptico. No queremos ser un pueblo, Señor, lleno de incredulidad. Queremos ser un pueblo creyente, Señor. La Biblia menciona que había una secta llamada los saduceos en el tiempo de Jesús. Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían que Dios podía hacer milagros. Dudaban en lo profundo de su corazón a pesar de conocer las Escrituras. Tal vez en este tiempo se han levantado muchos saduceos, hombres y mujeres que conocen la Escritura, pero que están dudando de los milagros de Dios. Hoy dile: Señor, anhelamos ver milagros en el nombre de Jesús. Anhelamos ver vidas restauradas. Anhelamos ver sanidades, Señor, que desaparezca el cáncer. Que seas tú, Señor, exterminando todo problema cardíaco. Si tienes problemas de salud, pon tu mano derecha y oremos para que haya sanidades en esta mañana. Oremos para que Dios obre sanidades en el corazón, en el hígado, en la mente, en todo el cuerpo que está afectado. Dile: Señor, sáname en el nombre de Cristo. Oh Señor, te suplicamos que si alguno tiene COVID, que desaparezca el virus en el nombre de Jesús. Que bendigas a este pueblo, Señor, y nos protejas de toda peste destructora, como dice tu palabra. Señor, oramos por un milagro, oramos por una restauración familiar y social, Señor. En el nombre de Jesús, te suplicamos que obres un milagro, Señor, en el matrimonio, Señor, que está descompuesto. Oramos, Señor, por un milagro en las familias, Señor, que en este momento están llenas de discordia. Oramos y suplicamos por milagros, Señor, en el área económica de aquellos que están sin trabajo. Provee, Señor, que no escasee el alimento en tus hijos, que no escasee el alimento en el hogar, en las familias, Señor, que creemos en ti. Haz un milagro, Señor. Vamos, abre tus labios y dile: Señor, yo necesito un milagro en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Clama a mí, dice el Señor, clama. Es un tiempo de clamor. Abre tus labios y dile: yo clamo, mi Señor. Necesito, oh Dios, una respuesta. No me dejes sin escucharte, Señor. Necesito de ti. Ayúdame. No me dejes, Señor, solo. Padre mío, hoy busco tu rostro, Señor. Hoy clamo a mí y tu palabra dice que si yo clamo, tú me vas a responder. Te damos nuestro corazón. Te damos, Señor, nuestra oración, nuestro clamor. Lo presentamos ante ti en esta mañana. Y nuestras, Señor, necesidades las ponemos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.